Muy buenos días, ya es jueves, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que nos fuimos hasta San Miguel de Allende para presenciar cómo Ninel Conde grabó su video Tú no vales la pena. En este lugar habló absolutamente de todo. Sin embargo, ya cuando se le quiso preguntar de manera directa qué pasó con su ex marido, ¿quién sabe exactamente qué nos respondió? Chequen esto. Ninel Conde grabó el video de Tú no vales la pena, teniendo como protagonista al cantante grupero Fidel Rueda. Dicho clip se llevó a cabo en la Hacienda San Javier, ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. A mi querido Fidel tan lindo que ya está ahí esperando, yo pues ya me quiero apurar, pero no lo quiero tener ahí esperando al hombre, pero él tiene que llegar en el helicóptero y demás. Pues ahorita viene esa escena. Es el marido, pues en este caso infiel, el marido mal portado, es el marido que pues tiene a la mujer entregada, enamorada, ilusionada y de repente ella se da cuenta que es tremendo, ¿no? Ninel desmintió que sostenga un romance con Alan Ramírez, vocalista de la banda MS. Qué mal, de verdad, como son. Pobrecito mi querido Alan y qué pena. Pero bueno, de por sí yo soy fan de la banda MS, ya no me van a invitar a los conciertos, ya no me andan inventando cosas. No, no creo, no, hombre, nos hablamos por teléfono y nos morimos de la risa. Me dice, no, si yo dije en una entrevista, háganme la buena. Le digo, oiga, ¿cómo cree? Pues no andes diciendo eso. Pero pues no, pues cotorreo, como dice Adrián Uribe, ya no hacemos caso. Cuando se le preguntó por Giovanni Medina, padre de su hijo Emanuel y quien sigue prófugo de la justicia, así contestó. ¿Cómo le haces para que no te afecte, Ninel, toda esta situación de que si ya van a aprender a Giovanni, que si lo andan buscando? ¿Cómo le hago? ¿Quién sabe? Gracias, chavos. Trabajando, echándole ganas y pues no sé cómo me vean, muchachos, no sé qué sucede. Estoy inflamada, discúlpenme. Por su parte, Fidel Rueda se mostró emocionado de grabar al lado del bombón asesino. Sí, impone, ¿cómo no? Sí, yo creo que pone nervioso a cualquiera, ¿no? Sí, sí te anda acalambrando o no. No tanto así, pero sí. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, se llevó a cabo la presentación de Paquita, la del barrio Las Verdades Bien Cantadas, que es la historia de Paquita, la del barrio. Desde sus inicios prácticamente dentro del medio artístico, todas las vejaciones que sufrió, además el maltrato, los hombres y muchas cosas más. ¿Quieren saber exactamente qué pasó durante la presentación de esta serie? Chequen esto. Se llevó a cabo la presentación de la serie de Paquita la del barrio, Las Verdades Bien Cantadas, la cual narra desde los inicios de su carrera, amores y desamores, momentos trágicos que ha vivido a lo largo de su vida. A dicha presentación acudió la cantante, quien interpretó el tema Rata de dos patas y confesó no haber visto ningún capítulo de la serie. Lo que van a ver es lo que conté. Mi vida no es toda esa, mi vida es muy larga. La actriz Andrea Ortegalí, quien da vida a Paquita, dijo estar orgullosa de poder darle vida a la misma. Soy sus canciones, conocía su música y cuando pude conocer su historia fue de verdad muy conmovedor y de verdad que ha sido para mí un honor poder hacerlo. Paquita es la manera en la que interpreta sus canciones, nada más la parte vocal que es extraordinaria, sino el sentimiento y todo lo que está detrás, que justamente cuando ella canta te cuenta una historia. Carlos Espejel se incorporó a dicha serie y habló de su personaje. Juega un papel fundamental porque es el compositor de cabecera de las canciones de Paquita, es con quien digamos hacen equipo y logran hacer una buena mancuerna para lograr las canciones pues, que todos reconocemos de Paquita. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, la actriz Susana Alexander se siente sumamente feliz y contenta de estar presentando en el Teatro Veracruzano Instrucciones para una muerte feliz. Solo le quedan 4 semanas. Platicamos con ella y ¿quién sabe exactamente qué nos dijo? Chequen esto. Instrucciones para una muerte feliz es el título de la obra donde participan Javier Díaz Dueñas, Susana Alexander, Mariana Garza y Sofía Alexander. Esta se presenta en el Centro Cultural Veracruzano los fines de semana. Susana habló de su personaje. Acepta su muerte, ya lo tiene muy procesado. Eso no quiere decir que mañana no se levante molesta y entonces se molesta, está molesta.
Está enferma, está enferma. Claro, pero tiene aceptado el hecho de... Javier Díaz Dueñas hace el esposo en la obra. Simplemente desde el punto de vista de que es el único hombre, son 3 mujeres, la madre de las 2 hijas, y este hombre tiene una negación total, no quiere hablar de la muerte, no quiere oír hablar del tema. Habla Mariana Garza. Esta instrucción para poder lograr que ese momento al que todos le tenemos miedito, pues sea bueno, sea feliz para quien lo vive y quien nos quedamos, que normalmente es pues de quien tenemos fe. Esto dijo Sofía Alexander. Porque tiene mucha carne, Gina, y es explosiva, pero también es una buena persona, pero también hace esfuerzos. 21 Noticias, Berenice Ortiz.